querido Jaime González Aguadé, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Jaime, ¿Cómo estás, David? Con el gusto hace de saludar. unos días platicábamos sobre lo grave que parecía el acuerdo del CENER el viernes, Sí, brincándose correcto. toda norma, toda regla, va adelante la Secretaría de Energía. ¿En qué posición estamos en este momento? Pues fíjate, a mí me parece que muy grave que sigan adelante con este tipo de cosas, y me parece que es muy similar lo que está pasando como lo que sucedió con los gasoductos. Si recuerdas, pues hubo la misma reacción pública tanto aquí en México como internacionalmente sobre lo que se había pensado hacer con los contratos que ya estaban firmados y que después, y este es el tema delicado, nunca se hizo público realmente cuál fue el arreglo final. Lo que sabemos es que fue un arreglo donde fue pues peor para el gobierno por no considerar el valor presente neto, ¿no? O por lo menos eso es lo que sucedió. Y aquí A me ver, parece que vamos en ese mismo ¿sabes qué, camino. Jaime? Creo que te vamos a volver a marcar porque está perdiendo la llamada y creo que sí vale la pena que se escuche bien. Aquí el asunto que hay que resolver es este. ¿Realmente estaba abusando? El presidente dice que las empresas del sector energético deberían pedir perdón en lugar de ir a tribunales. Rocío Nale se la ha pasado desde el fin de semana en sus redes sociales y hoy en muchas entrevistas diciendo que están poniendo orden al sector. La realidad, yo creo que, como bien dice Jaime González Aguadé, se trata muchísimo más de un chantaje al estilo gasoductos, de, sí, vamos a cambiarlo y vamos, que hacer las cosas como es debido. Rocío Nale habla desde una posición soberbia, Rocío Nale habla desde una posición en la cual dice, es que les vamos a explicar. No, no es de explicar o no explicar. Pero bueno, regresamos. Jaime González Aguadé. Perdón, sí. Estábamos en el punto donde tú dices, y yo lo comparto contigo, que eso se parece mucho a lo de los gasoductos, que es, te saco la pistola para negociar. Es correcto, a mí me parece que independientemente de las ideologías, pues se supone que tenemos en el país un Estado de Derecho, el cual a mi juicio se está violentando, pues ahí está la opinión de diferentes abogados donde pues la CRE no tiene las facultades legales para emitir una regulación como esa, eso lo platicábamos la semana pasada, Sí. y contra eso, pues lo que va a acabar pasando, esa fue la pistola, ¿no? Y lo que va a acabar pasando va a ser una mala negociación, porque aquí hay que recordar que eso no se negocia en México. Todos estos acuerdos, que además muchos son con empresas internacionales, pues tienen cláusulas de dónde se discuten y dónde se litigan los contratos, y son en países, pues generalmente en Estados Unidos o en otras partes del mundo, donde no necesariamente hay la influencia que a lo mejor piensan que pueden tener las autoridades actuales. Y entonces van a llegar a un mal arreglo. Y este tipo de decisiones le puede costar al país, como en el caso de los gasoductos, o como el caso del aeropuerto, o como que fue lo mismo, pues cantidades muy importantes en un momento, en una coyuntura muy difícil para el país, David. Oye, a ver, déjame tomar un poco las posiciones públicas que ha tenido Nale para tratar de entender. Ella dice que el sector energético estaba desordenado y que las empresas estaban abusando. Pues a ver, si ese fuera el caso, entonces hay formas y dentro del marco institucional de atender esa problemática en lo particular. De nuevo, regresamos ahora a un caso similar. Esa fue la misma excusa que se utilizó para el aeropuerto, que había corrupción. No, si había corrupción, entonces atiendes esos casos en lo particular, pero no pierdes dinero cerrando la posibilidad de ese proyecto. O sea, me parece que las soluciones no son las adecuadas para este tipo de Segunda problemas que pregunta. ellos señalan. Dicen, según Rocío Nale, que se estaba poniendo en riesgo la seguridad y generándole daño.
por las intermitencias en la generación de electricidad de los que no contaminan que Mira, a la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad? ahí me parece que hay una respuesta muy sencilla, ¿no? Y es cosa de ver los números que desafortunadamente pues hoy no son públicos, o yo no los he encontrado recientemente, pero se ha caído el PIB de forma importante, se ha caído de forma importante algunas de las actividades primordiales de la economía del país, que lo que generan es demanda por electricidad. Entonces te cae la demanda y tienes una base de hecho se llama así, la electricidad base, la energía base, pues esa no se te ha caído, no se te cayó la oferta. Entonces no te preocupa la intermitencia que puedes tener, que es en el margen de las que son pues las renovables o las limpias, ¿no? Lo que te preocupa es si hay intermitencia es cuando estás en el pico de la demanda. Pues aquí no hay ningún pico en la demanda, lo que no tienes No, es incluso la demanda. propia Rocío le dice que están sobrados. Pues fíjate qué contradictorio. Pues, si están sobrados, pues entonces no te importa la intermitencia, que es cierto, pues es cierto que hay intermitencia, pero hay otras formas, de nuevo, hay formas técnicas de solucionarlo y solamente te impacta eso en el margen, no te impacta y menos de nuevo en la coyuntura que hoy estamos viviendo de caída en la demanda de electricidad. Dice Rocío Nale que esto es parte de un acuerdo que ya se había tomado en 2017, pero que quedaba muy flojo. ¿Te parece? Hijo, la verdad yo no había oído una cosa así. No, yo tampoco, pero estoy tomando sus argumentos. Yo estoy convencido sí. de que a veces hay que... Es que si oyes a Rocío Nale y no tienes idea, es convincente. Falsa, pero convincente. Pues eso, bueno, ya... Porque además parece que está salvando al país. Sí, eso es lo malo, que a falta de conocimiento técnico, pues sí hay veces que gana más el discurso, ¿no? Y cuando no hay necesariamente la oposición en las cuestiones técnicas es muy difícil estar argumentando pues cosas hacia el aire, ¿no? A ver, desde el punto de vista jurídico, creo que hay una gran cantidad de atropellos. No es casual que haya renunciado el director de la COFEMER. Que la Comisión Federal de Competencia dice, bueno, es muy grave, pero no tenemos facultades, no vaya a ser que se enojen conmigo, ¿no? Y en esa situación, pues si hay violaciones, ¿no? Si hay a lo que les gusta decir el debido proceso. Hay violaciones al debido proceso de todo, me parece que de varios tipos, ¿no? Desde quien emite la regulación que no puede ser la CRE, como estas otras cosas de decir que las nuevas energías de la CFE no deben de pasar la regulación de COFEMER, ¿no? Pues la verdad es que entonces, ¿para qué nos pasamos años creando instituciones si luego van a poder hacer lo que quieran? No hace ningún sentido, pero afortunadamente esperemos que el Estado de Derecho se imponga como se ha impuesto en otras cosas en esta propia administración, y regresemos a algún tipo de normalidad, ¿no? Y que no quede pues en el dicho de las personas, porque ese es el problema, cuando al parecer la afirmación de algunos es la ley y eso no es cierto. La ley se construyó durante mucho tiempo y en particular, ¿sabes lo que da más coraje, por decirlo de alguna forma? El sector eléctrico iba más avanzado en construir una red eficiente en todo su proceso que el sector de hidrocarburos. Y ahora lo que está pasando es al revés, se está acabando más rápido. A ver, es que creo que hay hay un tema de discusión central. ¿Qué debe ser más importante para el gobierno? ¿Mantener a Comisión Federal de Electricidad o que los mexicanos tengan energía segura en las mejores condiciones de calidad o precio? Creo que en el fondo ese es el debate ideológico, ¿no? Ese es el debate ideológico, pero desafortunadamente no lo ponen en el mismo plano. Fíjate que discutíamos mucho cuando hicimos el plan de gasoductos estratégico, cuando era el presidente licenciado Felipe Calderón, y poníamos un ejemplo que a lo mejor no es estrictamente cierto, pero sí pone relevo ciertas cosas. No hay ninguna diferencia entre la gente que vive en Sonora y Sinaloa con la capacidad de la gente que vive en Monterrey, excepto que en Monterrey
tenían gasoducto, es decir, tenían energía, pues desde hace 70 años. Si les llevas energía a la demás parte de la población que no tienen, pues no tiene Yucatán, no tiene Baja California, no, ahora ya tiene Sonora y Sinaloa, si echan a andar bien los gasoductos, pues lo que necesitas para que haya desarrollo, principalmente, es energía. En eso se basó la revolución industrial, Claro. pues un cambio de la energía que estaba encima del suelo a un cambio a la energía que está bajo el suelo, básicamente por las energías fósiles. Esa fue parte del gran cambio en el paradigma de la revolución industrial. Y aquí nos queremos ir al revés, pues sí, lo que le estás dando en la torre es a la posible desarrollo en el futuro del país. Oye, ¿te suena cierto, lógico, creíble que la técnica haya hecho que el combustóleo contamine menos? No, pues Hoy oía a llevar decir por lo menos 2 veces. Es una cosa de Acuerdo de técnica. Ya en París. China tampoco contamina. ¿Por qué avanza la técnica? Sí, y siempre ha sido esa la eterna discusión que si se captura el CO2 cuando se emite. Sí, o sea, todo ha tenido avance, pero no puedes comparar eso contra el viento. Claro. O sea, no, o sea, Bueno, quién sabe, pero ella puso en Twitter que la energía nuclear es renovable. Sí, claro. Luego ya dijo que es limpia, que tampoco es limpia la energía nuclear, pero bueno. No, hombre, sí, ahí sí tienes un problema de todo el desperdicio, pues de que haces con el material radioactivo, ¿no? Pero una vez que termina su vida útil. Pero suena muy bonito cuando dice, no, es que mira, estuve en China y me enseñaron que ya casi no contamina el combustóleo. Pues nada más está prohibido en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y que vaya Y China a Beijing, es uno de los países más contaminados exacto, del mundo. que vaya a Beijing, no puedes ver el edificio enfrente. Pero de la pues contaminación. Es que la verdad sí tiene un buen rollo a pantalla tarugos, ¿eh? Sí, pero pues yo creo que hay que seguir poniendo los puntos sobre las IES y que la gente conozca el otro lado de la moneda, ¿no? Ya que se tomen las decisiones y que lo tome la sociedad, no que lo tome pues una sola persona porque le late y porque por ahí cree que es un mejor estado del Estado Oye, mexicano. ¿nos escuchamos el jueves? Seguro. Abrazo, amigo, que te vaya bien. Igualmente, bye.